Lo han visto en cada película sobre la Primera Guerra Mundial. Su silueta es el símbolo definitorio de toda una época. Un tubo masivo, similar a un cañón, y un disco enorme que parece la tapa blindada de una escotilla. Pero ustedes no conocen su verdadera historia. Esta ametralladora es en realidad un engaño completo. No fue inventada por un soldado, sino por un médico que cambió el bisturí por el tablero de dibujo, al llegar a la conclusión de que la eliminación masiva del adversario resultaba técnicamente más interesante que salvar vidas. Su famoso y abultado cañón no es un blindaje protector, sino una bomba ingeniosa que utiliza la física de cada disparo para salvar el delicado mecanismo interno. Y lo más impactante, esta obra maestra estadounidense fue traicionada y rechazada categóricamente por su propio país. Su creador, un coronel profundamente ofendido, se vio obligado a huir al otro lado del océano para vender sus planos a los que eran, en ese momento, los enemigos europeos. Y luego, cuando llegó la inevitable guerra, Estados Unidos se encontró forzado a pagar cientos de millones por el simple derecho a producir nuevamente el arma que una vez había repudiado y rechazado. ¿Qué secreto crucial se esconde dentro de esa carcasa de aluminio con aletas? ¿Y cómo es posible que la Lewis, creada y diseñada para el ejército americano, se convirtiera en cambio en el ícono global del vasto imperio británico? En la historia militar, hay artefactos cuya mera apariencia y porte hablan por sí mismos. La ametralladora Lewis es, sin duda, uno de ellos. Su silueta es imposible de confundir. La masiva cubierta alrededor del cañón que recuerda poderosamente a un tubo, y el característico cargador de disco, semejante a una gigantesca oblea, montado de forma prominente en la parte superior. Durante la Primera Guerra Mundial, se convirtió en un símbolo reconocible de casi cualquier campo de batalla. Un verdadero ícono de la guerra de trincheras y una de las primeras ametralladoras aéreas que demostraron ser verdaderamente efectivas. Su aspecto voluminoso, incluso algo torpe, invitaba a pensar en una potencia de fuego monstruosa oculta en su interior. Pero esta apariencia era notablemente engañosa. A pesar de su gran tamaño, la Lewis resultó ser un diseño revolucionario. Pero lo más curioso es que su creación no está ligada al nombre del hombre por el que se le conoce, y su génesis comenzó con un rotundo fracaso técnico. La historia de esta singular ametralladora comienza con el inventor estadounidense Samuel Neal McLean. Lo más sorprendente de esta historia es que McLean era médico de profesión. Imagínense el giro. Un hombre que había prestado juramento para salvar vidas, se apasionó inesperadamente por el complejo diseño de armas. Decidió que poseía la capacidad de crear un mecanismo que cambiaría radicalmente la faz de la guerra moderna. Su objetivo principal era desarrollar un sistema automático que pudiera competir directamente con las ametralladoras pesadas de pedestal, pero que al mismo tiempo fuera altamente móvil y fácil de usar para un solo combatiente. A principios del siglo XX, McLean desarrolló una ametralladora que, sobre el papel, parecía muy prometedora. En ella ya estaba plasmada la idea principal, el uso de la energía de los gases propulsores para el ciclo de recarga, y utilizaba un sistema de refrigeración por aire, lo que inmediatamente la hacía mucho más ligera que sus competidoras que dependían de la refrigeración por agua. McLean creía firmemente que esto sería un avance sin precedentes. Sin embargo, en la práctica, la ametralladora resultó ser imperfecta y fallida. Su principal problema se convirtió en lo que los ingenieros denominan la muerte térmica. Las rigurosas pruebas de campo demostraron que, tras varias ráfagas largas y sostenidas, el cañón se sobrecalentaba hasta un punto crítico. La precisión de los disparos se desplomaba rápidamente y el número de fallos y atascos aumentaba dramáticamente. Esto hacía que el arma fuera sumamente poco fiable en el contexto de un combate prolongado. Además, su diseño era excesivamente complejo, lo que hacía que la producción de la ametralladora fuera muy costosa y extremadamente exigente en cuanto a su mantenimiento en las condiciones adversas del campo de batalla. Los intentos de corregir estos graves defectos no produjeron el resultado deseado,
y el ejército de Estados Unidos, centrándose en modelos ya probados y mucho más sencillos, se negó oficialmente a adoptar la ametralladora de McLean. El inventor se encontró en un callejón sin salida. Su idea era genuinamente genial, pero la implementación llevó al fracaso financiero y a una profunda decepción creativa. Parecía que la historia de la Lewis debería haber terminado trágicamente allí, pero una idea brillante, incluso si aún está en una fase incompleta, siempre encontrará a su verdadero ejecutor. En 1909, la patente de McLean fue adquirida por el hombre que no solo se dedicó a perfeccionar el diseño, sino que literalmente lo salvó. Se trataba del coronel del ejército estadounidense Isaac Lewis, un militar hasta la médula que sabía con certeza lo que un soldado necesitaba para sobrevivir en el campo de batalla. Lewis vio en los planos de McLean no un fracaso irrecuperable, sino un potencial inmenso, y se puso a trabajar de inmediato para transformar un juguete costoso en una auténtica y eficiente máquina de guerra. Su atención se centró de inmediato en el punto más débil del sistema, la refrigeración. Lewis comprendió que la refrigeración por aire de McLean era inherentemente ineficaz y requería una reelaboración totalmente radical. No intentó inventar el agua, sino que propuso una solución puramente mecánica que alteró para siempre la apariencia externa de la ametralladora y se convirtió en su tarjeta de presentación más conocida. Esto marcó el comienzo de la leyenda. Isaac Lewis, de hecho, creó una ametralladora esencialmente nueva, tomando de McLean solo los principios generales del mecanismo de operación por gas. Propuso un mecanismo único donde los gases propulsores se desviaban a través de un canal específico bajo el cañón, controlando de manera precisa todo el ciclo de recarga del arma. Su principal tarea era resolver el grave problema del sobrecalentamiento que había sepultado el proyecto de McLean. Y Lewis encontró una solución genialmente sencilla que condujo al ya famoso cañón grueso del que hablamos inicialmente. Colocó una voluminosa carcasa de aluminio con aletas de radiador alrededor del cañón. Esta cubierta no solo protegía el cañón de daños, sino que participaba activamente en el proceso de enfriamiento, utilizando inteligentemente la energía cinética de cada disparo. Este sistema, que analizaremos con gran detalle un poco más adelante, permitió reducir significativamente el estrés térmico sobre los metales e hizo que el arma fuera considerablemente más fiable que cualquier versión precedente. Gracias a estas importantes modificaciones, la ametralladora adquirió sus rasgos distintivos y, lo más importante de todo, su completa operatividad en combate. El interés en ella, por supuesto, creció exponencialmente. Era un arma ligera, de tiro rápido y notablemente potente. Sin embargo, a Lewis le esperaba la repetición del destino de McLean, aunque esta vez por diferentes razones. A pesar de todas sus virtudes probadas, el liderazgo militar de Estados Unidos nuevamente no mostró ningún interés por la innovación. Ya fuera que el conservadurismo se impuso una vez más, o quizás se debió a animosidades personales con el coronel Lewis. Lo cierto es que no encontró ningún apoyo financiero ni logístico en su país natal. Lewis, siendo un hombre de acción y determinación, decidió no perder más tiempo luchando contra la rígida burocracia. Dio el único paso lógico y correcto. Abandonó su ingrata patria y partió a buscar fortuna y reconocimiento al otro lado del océano. Le esperaba un éxito real y palpable, pero no en Washington, sino en las grandes capitales europeas. Pronto, su diseño y prototipo interesaron profundamente a los militares en Europa. El primer país en mostrar un interés serio fue Bélgica, y luego le siguió la poderosa Gran Bretaña. Los británicos, plenamente conscientes de la inminente amenaza bélica y de la urgente necesidad de contar con una ventaja de fuego móvil, tomaron la rápida decisión de iniciar la producción en masa. Fue precisamente Gran Bretaña la que abrió un nuevo y glorioso capítulo en la historia de la ametralladora. El principal proveedor fue la famosa compañía británica Birmingham Small Arms, o BSA, que desplegó la producción masiva para satisfacer las necesidades urgentes del ejército. La ironía del destino se manifestó en el hecho de que la producción también se estableció en Estados Unidos. La compañía Savage Arms comenzó a fabricar versiones Lewis bajo licencia, pero todas las ametralladoras ensambladas se enviaban exclusivamente para la exportación. De esta manera,
Los soldados estadounidenses no tuvieron acceso a esta arma, pero se difundió rápidamente por todo el mundo. Gran Bretaña, Bélgica, el Imperio Ruso e incluso Japón la utilizaron activamente en sus respectivos ejércitos. Se convirtió en una parte integral y crucial de las Fuerzas Armadas del Entente, desempeñando un papel vital en las batallas de trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde fue altamente valorada por su excelente combinación de movilidad y potencia de fuego. La Lewis ganó rápidamente una popularidad especial entre las unidades británicas. Su relativa ligereza, en comparación con los tradicionales modelos de pedestal fijos, permitió usarla no solo en las trincheras, sino también como un arma de apoyo móvil que podía ser trasladada con suma rapidez. Su alta cadencia de fuego permitía mantener un fuego de supresión constante, forzando al enemigo a parapetarse. No es de extrañar que la ametralladora fuera adaptada rápidamente para otros fines militares. A menudo se instalaba en los primeros vehículos blindados y luego, retirando la cubierta masiva y pesada, se usó en los primeros aviones, lo que la convirtió en una de las primeras ametralladoras aéreas verdaderamente efectivas y adaptables de la historia. Para comprender a fondo por qué la Lewis se convirtió en una leyenda, es necesario mirar dentro de su estructura y desentrañar el secreto de su genio técnico. Comencemos con esa carcasa de aluminio tan reconocible que le daba la apariencia de un pequeño cañón. Este elemento no era solo un revestimiento protector pasivo, sino un sistema activo de enfriamiento forzado. Al disparar, la onda de gases propulsores, al pasar por la carcasa, creaba una zona de vacío en la parte trasera, el famoso efecto de eyección. Este vacío, actuando como una bomba de succión, aspiraba constantemente porciones de aire frío y las hacía pasar a lo largo del cañón aleteado. Esto significaba, de forma genial, que cuanto más intenso era el fuego sostenido, más eficaz era el sistema de enfriamiento. Fue una maravilla técnica autorregulada que liberó al arma de la absoluta necesidad de los pesados radiadores de agua y la hizo un arma relativamente ligera en su categoría. Pero este no fue el único avance. La segunda solución genial fue el sistema de alimentación, el cargador de disco que se montaba en la parte superior. Los cartuchos, con una capacidad de 47 o 97 unidades, se alimentaban mecánicamente y no con la ayuda de un resorte espiral. De hecho, no había ni un solo resorte en el cargador. La rotación del disco se realizaba mediante una palanca móvil que estaba conectada directamente al mecanismo automático de la ametralladora. Esta alimentación mecánico-gravitatoria reducía significativamente la probabilidad de interrupciones o atascos en el disparo, ya que eliminaba el problema de un resorte que se debilitaba o que se congelaba con el frío extremo, algo que era críticamente importante en las duras condiciones de las trincheras. Gracias a estas dos soluciones, la ametralladora tenía una impresionante cadencia de fuego para su tiempo. Y esta alta densidad de fuego hizo que la Lewis fuera indispensable para sofocar los ataques de asalto enemigos. Se convirtió rápidamente en la base principal del poder de fuego de muchas subdivisiones de infantería. Sin embargo, incluso una obra maestra de ingeniería no estaba exenta de defectos, los cuales fueron puestos de manifiesto por la dura práctica en las trincheras. El problema principal radicaba en que el mecanismo, que era mecánico y muy preciso, requería un mantenimiento constante y meticuloso. El cargador de disco gravitatorio, a pesar de su gran fiabilidad y la alimentación de cartuchos, estaba abierto por debajo. Arena y barro, elementos inevitables en las condiciones de la guerra de posiciones, se acumulaban rápidamente en su interior, lo que podía provocar fallos de encendido y atascos. Además, los cargadores requerían un ajuste muy preciso y tenían una capacidad limitada de munición. Esto obligaba a los combatientes a interrumpir el fuego con una frecuencia peligrosa para recargar, lo cual era un riesgo en situaciones críticas. Y por último, incluso la refrigeración por aire mejorada no podía proteger completamente contra el sobrecalentamiento durante el fuego continuo y prolongado, por lo que la ametralladora todavía necesitaba pausas estratégicas para enfriarse. Los soldados la valoraban por su potencia y gran movilidad, pero señalaban consistentemente la complejidad de su limpieza y la necesidad de un mantenimiento regular y exhaustivo,
algo que en la primera línea de combate siempre fue un desafío. A pesar de estas dificultades operativas, la Lewis resultó ser absolutamente insustituible en las condiciones de la guerra. Fue ampliamente utilizada en trincheras, en los carros de combate y en aviones. La Primera Guerra Mundial fue sin duda su momento estelar, pero con el final del conflicto, su carrera no terminó. Simplemente pasó a la sombra, preparándose pacientemente para una nueva e inesperada aparición en escena. Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, la ametralladora Lewis continuó en servicio, pero su gran fama comenzó a decaer lentamente. Su diseño, aunque genial, resultó ser demasiado complejo y muy costoso para ser mantenido y producido en tiempos de paz. El mecanismo requería una altísima precisión de fabricación, lo que contradecía las nuevas tendencias en la industria armamentística, donde se valoraba mucho más la simplicidad y el estampado masivo de piezas. Poco a poco comenzó a ceder su lugar a modelos más nuevos, más avanzados y crucialmente más baratos de producir, como el checoslovaco ZB-26 o el británico Bren. En el periodo de entreguerras, la mayoría de los ejércitos pasaron la Lewis a la reserva, pero su recurso operativo era tan grande que esperó su segundo aliento. La Segunda Guerra Mundial, como suele suceder en la historia, exigió la rápida movilización de todo lo que fuera capaz de disparar. Entre 1939 y 1941, cuando los ejércitos aliados necesitaban urgentemente potencia de fuego para defender sus territorios, los viejos almacenes fueron abiertos de par en par. La Lewis volvió al servicio activo. Se la consideraba obsoleta, pero seguía siendo un arma potente y fiable. Fue utilizada por la milicia británica, por las tripulaciones de barcos como eficaz arma antiaérea, y en la Unión Soviética reapareció en manos de los combatientes de la milicia popular que defendían la ciudad de Moscú. Era un viejo soldado que demostró su valía una vez más en un momento de crisis crítica. La longevidad de la Lewis fue simplemente asombrosa. Incluso después del final de la Segunda Guerra Mundial, siguió existiendo y operando. En muchos países se dejó en los almacenes como arma de reserva estratégica. Ejemplares individuales se encontraron en conflictos regionales e incluso en destacamentos partisanos hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Fue adaptada y modificada para adaptarse a los calibres disponibles en cada zona. Esta gran adaptabilidad atestiguó la fiabilidad fundamental establecida por Isaac Lewis. La historia de la ametralladora Lewis no es solo un relato sobre un arma exitosa. Es la historia de cómo un avance genial, nacido originalmente de un fracaso, fue rechazado en su país natal, encontró el reconocimiento y la fama al otro lado del océano y se convirtió finalmente en un símbolo de victoria. Es un ejemplo palpable de cómo una solución de ingeniería, en este caso el sistema único de refrigeración por aire y la mecánica de su cargador, puede definir para siempre el aspecto de un objeto y su lugar inamovible en la historia. La ametralladora Lewis, creada sobre la base de los planos iniciales de un médico y llevada a la perfección por un coronel, permanece en la memoria no como una simple pieza de museo, sino como un testimonio vivo del gran salto tecnológico y de la resistencia humana en medio de conmociones globales.